El 7 de noviembre de 1989 amaneció tranquilo en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. A simple vista, era un día más en la terminal, pasajeros arrastrando sus maletas, trabajadores revisando listas de embarque, altavoces anunciando vuelos con voces casi robóticas. Pero para 178 personas, aquel día marcaría el comienzo de un viaje que nunca olvidarían, y para el resto del mundo, el inicio de un misterio que permanecería oculto por más de 3 décadas. El vuelo MH192 de Malaysia Airlines estaba programado para despegar a las 17:15 rumbo a Katmandú, Nepal. La ruta era una de las más impresionantes, y también más exigentes, del mundo, cruzar el sur de Asia y adentrarse en el corazón del Himalaya. A bordo del Boeing 727-200 iban turistas, empresarios, un grupo de monjes budistas en peregrinación, familias enteras, y un equipo de alpinistas europeos encabezado por el legendario montañista Johann Steiner, quien buscaba conquistar una nueva ruta en el Kanchenjunga. Todos con diferentes razones para volar, todos con un destino común. En la cabina de mando, el capitán Rajeev Chandra ajustaba su uniforme con gesto sereno. A sus 47 años, acumulaba más de 15.000 horas de vuelo, de las cuales más de 2.000 habían sido sobre los traicioneros vientos del Himalaya. Su reputación era intachable, un hombre meticuloso, calmado bajo presión, respetado por sus colegas. Junto a él se encontraba el primer oficial Li Wei, 36 años, que había dejado atrás una carrera militar en la Fuerza Aérea de Malasia para dedicarse a la aviación comercial. Era joven pero disciplinado, con reflejos rápidos y una devoción por los procedimientos casi obsesiva. La tripulación se saludó con familiaridad mientras realizaban la revisión de rutina. En la cabina, los controles respondían con normalidad. Cada interruptor, cada instrumento, cada cifra en las pantallas estaba en orden. Pero aún así, el capitán Chandra sintió un pequeño escalofrío recorriéndole la espalda cuando, por costumbre, consultó el parte meteorológico actualizado. Una enorme masa de aire frío se desplazaba sobre el Himalaya desde el norte de India, llevando consigo vientos de hasta 120 km por hora y temperaturas extremas. Sin embargo, según los pronósticos, para cuando el MH192 sobrevolara la zona crítica, el sistema estaría disipándose. Era un riesgo calculado, uno que Chandra ya había enfrentado muchas veces. A las 17:12, los pasajeros comenzaron a abrocharse los cinturones. Algunos dormían, otros hojeaban revistas o escuchaban música con los primeros auriculares portátiles de la época. Los monjes recitaban sutras en voz baja, mientras los turistas hablaban emocionados sobre ver el Everest desde el aire. Steiner, el alpinista, tomaba notas en su cuaderno de cuero, absorto en su plan de ascenso. La voz de una azafata interrumpió el murmullo general anunciando que estaban listos para el despegue. El rugido de los motores llenó la pista. A las 17:16 en punto, el MH192 se elevó majestuosamente sobre la ciudad, girando hacia el norte. Desde la ventanilla, las luces de Kuala Lumpur se desdibujaban rápidamente. Nadie a bordo podía imaginar que sería la última vez que verían tierra firme. En tierra, en la torre de control, los operadores registraron el ascenso del MH192 sin incidentes. El avión alcanzó los 11.000 metros de altitud y mantuvo una velocidad de crucero constante. Las comunicaciones con el control aéreo de Bangladesh, luego con el de Calcuta, fueron todas rutinarias. Pero a medida que se acercaban a la cordillera del Himalaya, el cielo empezaba a cambiar. Nubes densas y oscuras comenzaban a amontonarse al horizonte, como montañas dentro de las montañas. Los sensores del avión detectaban ligeras turbulencias. En la cabina, el capitán y el copiloto mantenían la calma, ajustando curso y altitud para evitar lo peor de la tormenta. A las 18:43, el MH192 envió su última transmisión. Controlador, este es el MH192, estamos experimentando una turbulencia severa.
Nos gustaría solicitar permiso para descender a 7600. La voz del capitán se cortó. No hubo ruido. No hubo alarma. Solo silencio. 1 segundo, 2, 3, luego nada. El radar perdió contacto. La pantalla quedó vacía. Como si el avión hubiera desaparecido del cielo. Minutos después, comenzaron las llamadas de alerta. Pero en ese instante, nadie en el mundo lo sabía aún, el MH-192 había cruzado una frontera invisible. No solo entre países, no solo entre nubes, sino entre lo conocido y lo imposible. Las condiciones sobre el Himalaya ese 7 de noviembre de 1989 no eran solo adversas, eran históricas. Una masa de aire polar descendía con furia desde el Tíbet, chocando con vientos cálidos del sur asiático. Los meteorólogos, desde sus estaciones en Nepal, Bután e India, registraban anomalías climáticas que no se veían desde hacía décadas, ráfagas que superaban los 120 km por hora, descensos bruscos de presión, y una temperatura en altitud de crucero de menos 58 grados centígrados. Aquella no era una tormenta común. Era una colisión de fuerzas atmosféricas salvajes sobre una de las regiones más mortales del planeta. A bordo del vuelo MH-192, el capitán Rajeev Chandra y el copiloto Li Wei volaban con firmeza. El avión, un Boeing 727-200, respondía bien, pero se comportaba con creciente inquietud. Los instrumentos temblaban con cada corriente descendente, los pitidos de alerta se volvían más frecuentes. La cabina comenzó a vibrar. Algunos pasajeros sentían el vaivén como un paseo en montaña rusa, otros, más conscientes, miraban por la ventanilla y veían un cielo que parecía encogerse sobre ellos. A las 18:43, cuando se encontraban a más de 11.000 metros de altitud sobre el este de Nepal, el capitán Chandra activó la radio con voz controlada, pero cargada de tensión. Controlador, este es el MH-192, estamos experimentando una turbulencia severa. Nos gustaría solicitar permiso para descender a 7600. Y entonces, se hizo el silencio. La transmisión se cortó. No hubo confirmación. No hubo estática. Solo un súbito y absoluto mutismo. El punto del MH-192 parpadeó una última vez en la pantalla del radar y se desvaneció. En la torre de control de Katmandú, el operador pidió repetición de mensaje. Llamó varias veces. Sin respuesta. En cuestión de minutos, la noticia llegó a Kuala Lumpur. Se activaron todos los protocolos de emergencia. No podía ser una simple falla técnica. El avión no solo dejó de comunicarse, desapareció del radar. Como si la montaña lo hubiese tragado. La noche cayó sobre el Himalaya con una violencia aterradora. La tormenta se intensificó. La visibilidad era nula. Los helicópteros preparados para la búsqueda no pudieron despegar hasta la madrugada siguiente. Durante las siguientes 72 horas, 8 helicópteros de rescate, 12 equipos de búsqueda en tierra y hasta unidades del ejército nepalí recorrieron los valles y pasos montañosos con la esperanza de encontrar señales del avión. Pero el terreno era brutal. Picos de más de 7.000 metros, ventiscas implacables, desfiladeros invisibles bajo metros de nieve recién caída. Pasaron los días. Luego semanas. Se buscó en los valles de Taplejung, las estribaciones del Kanchenjunga y zonas remotas de la región de Sikkim. Se desplegaron sobrevuelos desde India y China. No se encontró nada. Ni una pieza. Ni un fragmento. Ni señales de vida. El 9 de diciembre de 1989, después de un mes entero sin resultados, el gobierno de Nepal declaró oficialmente terminadas las labores de búsqueda. El vuelo MH-192 fue dado por perdido con todas las almas a bordo. La explicación oficial, condiciones meteorológicas extremas,
posible desvío del rumbo y accidente en una zona inaccesible. Pero no todos aceptaron esa conclusión. Especialmente no las familias. Porque lo que más desconcertaba no era solo la pérdida, sino el completo vacío. No había restos. No había caja negra. No había señales de choque. Era como si el avión se hubiera desmaterializado en pleno vuelo, tragado por la tormenta o por algo aún más extraño. La leyenda del MH192 acababa de comenzar. Los días posteriores a la desaparición del vuelo MH192 fueron un torbellino de incertidumbre, caos y dolor. En los centros de control aéreo, las pantallas dejaron de mostrar el rastro del avión como si hubiese sido tragado por la nada. Las autoridades reaccionaron con velocidad al principio. Se activaron protocolos de emergencia, se movilizaron helicópteros, drones de reconocimiento y unidades de rescate terrestre. Equipos de varios países vecinos ofrecieron asistencia, y en los noticieros del mundo la noticia ocupó titulares: avión desaparece en el Himalaya. Pero la esperanza, como la altitud en esas montañas, se volvió escasa. La búsqueda duró 3 semanas. A veces parecía eterna. 8 helicópteros de Nepal y la India sobrevolaron la zona del Himalaya día tras día, desafiando la delgada atmósfera y las corrientes heladas que azotaban los picos de más de 7.000 metros. 12 equipos de tierra, incluidos sherpas experimentados y soldados de montaña, escudriñaron valles, glaciares, grietas y laderas. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni una sola pieza del fuselaje. Ni una maleta arrastrada por el viento. Ni el más mínimo fragmento metálico en la nieve. Era como si el MH192 jamás hubiese volado. La frustración fue total. La naturaleza parecía haber cerrado sus puertas. El propio gobierno nepalí, tras agotar todos los recursos disponibles, declaró el fin de la operación de búsqueda un mes después del accidente. Se entregó una lista oficial con los nombres de todos los pasajeros y se redactó un escueto informe: presunto accidente aéreo por condiciones climáticas extremas. Todos a bordo se consideran fallecidos. Pero ese cierre burocrático no trajo paz. Para las familias, el final nunca llegó. En 14 países diferentes, padres, hijos, hermanos y amigos de los pasajeros vivieron la tragedia de una pérdida sin cuerpo, sin tumba y sin explicación. El duelo sin certezas es una herida que no cicatriza. Muchos se negaban a aceptar que sus seres queridos se habían ido. Algunos montaron páginas web para mantener vivo el caso. Otros imprimieron carteles con las fotos de los pasajeros, como si alguien en alguna parte pudiera haberlos visto. Cada aniversario se reunían en plazas, frente a embajadas o en las oficinas de la aerolínea, exigiendo respuestas. Pero lo único que recibían era silencio. Con el tiempo, los titulares desaparecieron. La prensa perdió interés. Las autoridades dejaron de emitir comunicados. El MH192 pasó a ser un fantasma en los registros de la aviación civil, un número de vuelo, una fecha, un misterio sin resolver. En foros de conspiración, empezaron a circular teorías: ¿una abducción? ¿Una incursión secreta? ¿Un experimento fallido del gobierno? Pero ninguna hipótesis era más sólida que el frío de esas montañas. La versión oficial seguía siendo la misma: el avión fue tragado por el Himalaya. Sin embargo, en los pueblos remotos cerca de las laderas del monte Kanchenjunga, las historias eran otras. Los ancianos hablaban de luces extrañas en el cielo la noche del accidente. De pájaros que volaban en círculos durante semanas. De sueños donde se veían personas vestidas con ropa de otro tiempo, caminando entre la niebla. Los espíritus de los forasteros aún caminan con nosotros, decían algunos. No están muertos, solo han cruzado a otro lado. Durante 34 años, el MH192 permaneció congelado en el tiempo. Para la mayoría, era un caso cerrado. Para otros, una herida abierta.
pero algo se sentía incompleto. El Himalaya no había devuelto su secreto. Era como si el avión hubiese sido absorbido por un pliegue en la realidad, engullido por el hielo eterno de un lugar donde el hombre no pertenece. Y mientras el mundo se olvidaba, las montañas recordaban. Porque a veces, la tierra no es solo piedra y nieve. A veces, la tierra es memoria. Y lo que desaparece, no siempre está perdido. Solo está esperando ser encontrado. 34 años después de la desaparición del vuelo MH192, el monte Kanchenjunga, con su imponente estatura de 8.586 metros, seguía guardando silencio. En su cara oriental, donde el hielo se funde con las nubes y el viento corta como cuchillas, hay rutas que ni los más valientes alpinistas han logrado conquistar. Esta vertiente, apodada por los lugareños como Korlo Lamo, la rueda de la diosa de la muerte, ha repelido durante décadas a todo aquel que intentó alcanzarla. Avalanchas frecuentes, acantilados verticales, paredes de hielo inestables y cambios climáticos abruptos hacían de este trayecto un camino para los desesperados o para los soñadores. En junio de 2023, una expedición internacional se atrevió a enfrentar lo imposible. El líder era Alex Mackenzie, un escocés de 46 años con 20 inviernos de Himalaya marcados en sus huesos y una reputación forjada en las cumbres más traicioneras del planeta. A su lado, un equipo tan diverso como preparado, Anna Sokolova, la kazaja que había coronado todos los 8000 sin oxígeno suplementario, James Hope, médico australiano con formación en medicina de alta montaña, Park Min-ho, fotógrafo y acróbata coreano obsesionado con capturar lo que nadie más ha visto, y Chirag Sherpa, descendiente de una estirpe legendaria de guías nepalíes, conocedor de cada historia, mito y grieta de la región. La idea inicial era sencilla: abrir una nueva ruta en la cara oriental del Kanchenjunga, trazar lo que nadie había podido, descubrir lo que la nieve mantenía oculto. Era una meta ambiciosa, arriesgada y peligrosa. Ningún intento anterior había tenido éxito. De hecho, varios de esos intentos habían terminado en tragedia. Pero Mackenzie no buscaba fama ni gloria, buscaba respuestas. En secreto, llevaba años obsesionado con los relatos del MH192. Había leído todos los informes, rastreado anomalías, comparado mapas topográficos con reportes climáticos. Algo en esa montaña le decía que ahí había más que rocas y nieve. Y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de comprobarlo. Desde el primer día, la expedición fue acompañada por una serie de detalles extraños. En los mapas satelitales, algunas zonas parecían parpadear, como si las imágenes se corrompieran justo en las coordenadas de la ruta planificada. Las brújulas, aún en los primeros tramos, mostraban ligeras desviaciones. Pero todos lo atribuyeron al magnetismo normal de la zona. Nada alarmante. Todavía. A medida que ascendían, el clima se volvió más impredecible. En cuestión de horas, pasaban del cielo despejado a neblinas tan densas que apenas podían verse las manos frente al rostro. A los 5.800 metros de altitud, cuando acamparon por tercera noche en una repisa de hielo apenas ancha para sus tiendas, algo rompió la rutina. Anna fue la primera en notarlo: una bandada de aves gigantes surcando el aire helado, dibujando patrones que parecían repetirse sobre una zona específica más arriba. Entre ellas, dos destacaban por su tamaño antinatural. Águilas del Himalaya, pero más grandes, más lentas, más conscientes. Cuando Chirag Sherpa vio aquellas figuras negras recortadas contra la luna creciente, su rostro perdió color. Se negó a seguir. Dijo que su abuelo le habló de eso. Dijo que los pájaros guardianes, los Ramtulma, solo volaban en círculo cuando algo estaba atrapado entre mundos. Su advertencia se sintió más como una plegaria que como miedo. Mackenzie, sin embargo, no dio media vuelta. Algo en su interior le decía que aquella ruta llevaba no solo al borde de la montaña, sino al borde de un misterio que el mundo había decidido enterrar hacía décadas.
decidieron desviarse de la ruta prevista y seguir el patrón del vuelo de las águilas. Fue una decisión que cambiaría todo. Las horas siguientes los llevaron a una pendiente inexplorada, donde el hielo crujía bajo cada paso y el viento cantaba en lenguas desconocidas. El grupo avanzó con precaución, siguiendo la dirección de los pájaros que parecían esperarlos, guiarlos. Finalmente, en medio de una vastedad blanca, lo vieron, un punto en la nieve, un brillo antinatural, un destello de metal bajo la escarcha. Park Mino se arrodilló, comenzó a cavar con su piolet, y el sonido que surgió hizo que todos contuvieran la respiración. No era roca. No era hielo. Era aluminio. Ahí, bajo el peso de 3 décadas de nieve y silencio, descansaba lo que el mundo había olvidado, el fuselaje del vuelo MH-192. Y con él, las puertas de lo imposible estaban a punto de abrirse. Los escaladores no llevaban más de 4 días de ascenso cuando comenzaron a percibir que algo, en lo más profundo del Kanchenjunga, simplemente no encajaba. Lo primero fue la brújula de Chiring Sherpa. Un instrumento de precisión que había heredado de su padre, usado en más de 20 ascensos con éxito, comenzó a dar lecturas contradictorias. El norte parecía moverse como si estuviera vivo, girando en círculos, luego detenía la aguja sin razón, apuntando hacia una dirección imposible, hacia una enorme pared de hielo sin salida aparente. Alex Mackenzie fue el segundo en notar una anomalía. Su reloj GPS, calibrado para rastreo en altitudes extremas, comenzó a perder señal esporádicamente. Al principio lo atribuyó a la altitud, a la densidad del hielo, al clima, cualquier explicación racional. Pero cuando el dispositivo marcó su altitud como menos 200 metros bajo el nivel del mar, en medio de una cornisa a 6.300 metros, supo que ya no podía justificarlo como una simple falla técnica. No estaban solos. El cielo seguía perfectamente azul. No había tormenta, ni nubes, ni viento fuerte. A su alrededor, la montaña brillaba con una serenidad engañosa, como si quisiera tranquilizarlos antes de mostrarles su rostro verdadero. Pero era ahí, en esa calma, donde el misterio empezó a revelarse. Anna Sokolova, la escaladora kazaja, fue quien notó a las aves primero. En medio del silencio helado, un tenue sonido de alas cortando el aire se alzó desde lo alto. Miró hacia arriba y quedó petrificada. Al menos una docena de águilas del Himalaya, criaturas poderosas y majestuosas con envergaduras que superaban los 2 metros, volaban en círculo, describiendo un patrón fijo sobre un punto determinado de la montaña. No era su presencia lo extraño, esas aves habitan esas alturas, sino su comportamiento. Volaban en formación, como si estuvieran danzando alrededor de algo invisible. En lugar de dispersarse o cazar como lo harían normalmente, todas giraban en un eje común, trazando una espiral perfectamente geométrica. 2 de ellas, de tamaño descomunal, se despegaban del grupo ocasionalmente para descender en picado hacia una zona cubierta por una capa gruesa de nieve, y luego volvían a subir. Era un lenguaje que no conocían, pero el mensaje estaba claro: mirad aquí. Chiring Sherpa empalideció al ver la escena. Bajó la mirada, juntó las manos, y empezó a recitar oraciones antiguas en tibetano. Cuando Anna le preguntó qué ocurría, él tardó en responder, pero al fin lo hizo, con voz temblorosa. Son Ram Tulma, dijo. Espíritus de los pasos ocultos. Guardianes del umbral entre este mundo y el siguiente. Contó entonces una leyenda heredada por generaciones: cuando el alma de alguien no logra cruzar al otro lado, cuando queda atrapada por el hielo, el frío o la tragedia, los Ram Tulma vuelan para guiarla. Y cuando sobrevuelan un mismo punto, una y otra vez, no es casualidad. Están señalando una puerta o una prisión. Mackenzie, escéptico por naturaleza, no podía negar lo que veía. Las brújulas erráticas, el GPS roto, las luces tenues que parpadeaban al anochecer cerca de las rocas, y ahora estas criaturas. Era como si la montaña misma estuviera viva, reaccionando a su presencia,
distorsionando la tecnología y manipulando la naturaleza para mostrarles algo, o tal vez, para advertirles. James Hope, el médico australiano, comenzó a documentar cada irregularidad con detalle. Al revisar las grabaciones de video tomadas por Minnow Park, notó algo espeluznante: las aves, en cierto momento, miraban directamente a la cámara. Una de ellas, con ojos penetrantes y un plumaje que parecía irradiar un leve brillo azulado, parpadeó en sincronía con el obturador del lente, como si estuviera consciente de estar siendo observada. Esa noche, mientras el equipo se acurrucaba en sus sacos de dormir, el campamento se llenó de murmullos en diferentes idiomas, teorías susurradas entre ráfagas de vapor en el aire helado. ¿Y si no se trata solo de una montaña? ¿Y si el avión fue atraído aquí a propósito? ¿Y si esto es un lugar donde se rompen las reglas del mundo? Las señales se acumulaban. No podían negarlas. La lógica comenzaba a tambalear. Y como si la montaña escuchara sus pensamientos, una ráfaga helada barrió el campamento, arrancando una de las tiendas y lanzándola a la oscuridad. No hubo heridos, pero todos se levantaron, despertados del letargo del miedo. Alex Mackenzie miró hacia la cima de la pendiente donde las águilas seguían danzando bajo la luna. «Vamos a seguirlas», dijo. Y nadie discutió. El paso siguiente los llevaría al descubrimiento más asombroso que el Himalaya había guardado durante 34 años. Pero las señales, aquellas que no encajaban con la ciencia ni con la razón, ya habían empezado a trazar el camino. La entrada al fuselaje del MH-192 se abrió con un crujido largo y oxidado, como si la montaña misma suspirara al revelar su secreto mejor guardado. Alex Mackenzie y Anna Sokolova, con sus linternas firmemente en mano, avanzaron lentamente por el estrecho pasillo del avión congelado en el tiempo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus pasos sobre los restos de una historia detenida. Máscaras de oxígeno colgaban de los compartimentos superiores, como brazos caídos que jamás cumplieron su propósito. Revistas abiertas con fechas de noviembre de 1989 y bandejas de comida medio servidas estaban aún allí, desafiando las leyes del tiempo y la descomposición. Cuando llegaron a la primera fila, vieron una bolsa de viaje cubierta por una fina capa de escarcha. Anna la abrió cuidadosamente. Dentro, un cuaderno de cuero, sorpresivamente bien conservado, llamó su atención. En su portada estaban grabadas las iniciales JS. No había duda, pertenecía a Johann Steiner, el alpinista suizo mundialmente conocido, uno de los pasajeros más reconocidos del vuelo desaparecido. Alex sostuvo el cuaderno como si se tratara de un artefacto sagrado, y juntos comenzaron a leer. Las primeras páginas relataban el vuelo, la tensión por la tormenta, los movimientos bruscos, la caída repentina y el impacto. Luego venía el horror. De las 178 personas a bordo, solo 47 habían sobrevivido al accidente. El resto había muerto en el choque o poco después, por heridas imposibles de tratar en esas condiciones. El capitán Rajeev Chandra, quien también sobrevivió, asumió el liderazgo del grupo. Organizó los víveres, racionó el agua, convirtió la parte menos dañada del fuselaje en un refugio improvisado. Pero el frío era despiadado, las temperaturas bajaban a menos 45 grados centígrados por la noche, y el oxígeno escaseaba en esa altitud. Pero fue lo que Johann relató a partir del quinto día lo que hizo que a Alex se le secara la garganta. Primero fueron los sonidos. Un susurro lejano en la nieve, como si algo más respirara junto a ellos. Luego las aves. Águilas gigantes del Himalaya comenzaron a sobrevolar el lugar del accidente. Al principio, los sobrevivientes creyeron que esperaban que murieran, que volaban como carroñeros pacientes. Pero el sexto día, una de esas águilas descendió. Traía algo entre las garras, el cuerpo de una cabra montés, aún caliente. Los sobrevivientes, hambrientos y aterrados, no podían creerlo. ¿Podía haber sido una coincidencia? Pero al día siguiente, otra cabra.
luego un conejo. Y más tarde, frutas silvestres que claramente no crecían en esas alturas. Las águilas no estaban esperando la muerte. Estaban entregando vida. El capitán Chandra, un hombre de ciencia, comenzó a creer que había algo sagrado en esa ayuda. Steiner escribió que los monjes budistas que iban en el vuelo reconocieron a las aves como Ramtulma, guardianes celestiales. Según la leyenda tibetana, estas criaturas aladas guiaban a las almas perdidas en las montañas hacia la paz, o hacia un portal entre mundos. A medida que pasaban las semanas, los sobrevivientes comenzaron a sentir una extraña conexión con las aves. Las águilas volaban sobre ellos al amanecer y al anochecer, como si velaran su descanso. Algunas incluso se posaban en lo alto del fuselaje y observaban, sin mostrar miedo, sin buscar comida, solo presentes. Pero la tragedia no terminó ahí. A mediados de diciembre, una nevada brutal sepultó casi por completo el fuselaje. Steiner describe cómo, con la comida agotándose y el aire haciéndose más delgado, el capitán tomó una decisión: salir de la montaña o morir ahí. Propuso cavar un túnel hacia el exterior, guiados por las aves que seguían señalando la ladera sureste. Y esa noche, vio de nuevo la luz. Una luz azul, pulsante, como si un corazón latiera en la roca misma, escribió. Los monjes la llamaron la luz de transición. Dijeron que si la seguíamos, podríamos hallar un nuevo comienzo. El diario terminaba ahí. Los escaladores, sentados en el frío fuselaje, quedaron en silencio. Afuera, los otros miembros del equipo continuaban removiendo nieve. Pero en ese momento, Alex y Anna no sabían que los estremecía más, el frío, o el hecho de que tal vez, solo tal vez, alguien sí logró salir de ahí. Y entonces, como si el destino quisiera responder, escucharon un golpe suave desde la parte trasera del avión. Minnow Park, que entraba en ese instante, traía algo en la mano. Era un pequeño colgante de plata en forma de espiral, con plumas pegadas por la escarcha. En el centro, una inscripción tibetana desgastada por el tiempo. Anna tradujo con voz temblorosa. No estamos muertos. Solo estamos en otro lugar. Y así, los ecos de los sobrevivientes del MH-192 no solo contaban una historia de lucha, sino tal vez, de trascendencia. El diario de Johann Steiner terminaba con una frase inquietante: salimos. El capitán dijo que debíamos bajar. Ladera sureste. Por alguna razón, el águila voló. Por la noche volví a ver esa extraña luz en el hielo. Parecía latir como un corazón vivo. Los monjes dijeron que era la luz de transición. El camino a otro espacio. Pero, ¿qué era esa luz? Una alucinación colectiva, un fenómeno natural mal interpretado por mentes al borde de la desesperación, o algo más. A la mañana siguiente, mientras los escaladores inspeccionaban el túnel cavado en la nieve, Park Minnow descubrió marcas talladas con cuchillas o piedras en las paredes heladas. Eran símbolos tibetanos, algunos representando el ciclo de la vida, otros la reencarnación. Y al final del túnel, justo antes del precipicio, la nieve parecía haber sido removida intencionalmente para crear una especie de altar. En el centro, un círculo de piedras, restos de incienso congelado, y una vela derretida dentro de un cuenco metálico. Chirink Sherpa, con el rostro pálido, murmuró que aquello era una ceremonia de paso. Un ritual. Es un acto de fe, dijo. Los monjes no intentaban sobrevivir. Intentaban cruzar. ¿Pero cruzar a dónde? Lo que ocurrió después aún se discute en foros científicos, religiosos y metafísicos de todo el mundo. Esa misma noche, mientras la expedición descansaba en el fuselaje del avión, comenzó a verse la luz de la que hablaban Steiner y los registros del capitán Chandra. No fue un destello. No una llamarada. Era algo más profundo, más orgánico. Una pulsación azul, suave, hipnótica, que emanaba desde una grieta en la roca a unos 300 metros del avión.
No iluminaba, pero atrapaba la mirada. Fluía como una aurora comprimida en un punto fijo. Cuando Park apuntó su linterna hacia ella, el rayo de luz se curvó, doblándose como si el espacio mismo se distorsionara. Mackenzie, incrédulo, se acercó hasta donde comenzaba el campo de distorsión. La brújula giraba como enloquecida. La temperatura bajaba inexplicablemente cerca del fenómeno, pero no había viento. Solo silencio. Un silencio tan profundo que podía oírse el propio corazón. Y entonces apareció el águila. Era la más grande que habían visto. Majestuosa, silenciosa, con un plumaje negro y dorado que brillaba bajo la extraña luminiscencia. Volaba en círculos lentos y descendentes sobre la luz. Luego se detuvo, suspendida en el aire, inmóvil por un segundo eterno, y desapareció como tragada por el centro del resplandor. Los escaladores retrocedieron, sin aliento. Alex Mackenzie cayó de rodillas. No de miedo, sino de algo más poderoso, reverencia. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que aquello no era un fenómeno cualquiera. Era una puerta. Y se había abierto antes. Lo que los sobrevivientes vieron en 1989 no fue solo un fenómeno climático, ni una ilusión provocada por la falta de oxígeno. Era real. Y algunos de ellos lo habían cruzado. Steiner lo intuyó. El capitán lo escribió. Y ahora, frente a sus ojos, la evidencia vibraba como una estrella atrapada en la nieve. ¿Fue la desesperación lo que los llevó allí, o la fe, que empuja a un grupo de personas al borde de la muerte a seguir una luz desconocida, una señal sin promesa, sin explicación? Tal vez no fue la voluntad humana lo que eligió. Tal vez fue la montaña. La misma que se tragó el MH192 durante más de 3 décadas. La que los monjes tibetanos llaman el umbral del gran tránsito. Aquella de la que hablan en sus escrituras, una de las 5 puertas entre mundos. Y entonces, en medio del asombro, los escaladores oyeron un sonido. No era viento, ni piedra cayendo, ni crujido de nieve. Era un canto lejano, coral, armonioso. Una mezcla de voces humanas y susurros de aves. Una resonancia que venía desde dentro del resplandor, como si el otro lado aún recordara. Y tal vez, aún esperara. El descenso de los escaladores al campamento base no marcó el fin del misterio. Al contrario, fue solo el comienzo de una nueva ola de preguntas sin respuestas. Tras informar a las autoridades nepalíes, se organizó una expedición oficial al lugar del hallazgo del MH192. Esta vez, participaron no solo rescatistas y representantes de Malaysia Airlines, sino también científicos, físicos, geólogos, ornitólogos y expertos en aviación de todo el mundo. Lo primero que notaron fue que las anomalías electromagnéticas seguían activas. Al acercarse al fuselaje del avión, las brújulas se volvían locas, girando sin control o apuntando hacia el suelo. Los dispositivos GPS, incluso los más modernos, reportaban ubicaciones con errores de hasta 5 kilómetros, ubicándolos en lugares imposibles como el Tíbet o incluso en coordenadas oceánicas. Uno de los equipos instaló un espectrómetro para estudiar la composición del terreno. El análisis reveló algo extraordinario: niveles anormalmente altos de gadolinio y neodimio, 2 metales raros conocidos por sus potentes propiedades magnéticas. En cantidades normales, estas sustancias apenas alteran la brújula. Pero allí, en esa ladera, el magnetismo parecía formar un campo pulsante. Algunas teorías preliminares sugerían que una convergencia natural de estos elementos, combinada con ciertas estructuras cristalinas en la roca, podría generar un fenómeno parecido a un campo de distorsión gravitacional, pero nadie se atrevía a afirmarlo con certeza. Entonces vinieron las aves. Entre las ruinas del avión, aún quedaban docenas de plumas atrapadas entre los asientos y los marcos metálicos deformados. Al analizarlas, los ornitólogos descubrieron que la mayoría pertenecía,
como era de esperarse, al águila del Himalaya. Sin embargo, algunas muestras no coincidían con ninguna especie conocida. Tenían una estructura molecular distinta. Las células eran más resistentes a la congelación, con patrones de pigmentación imposibles en aves normales. Algunos incluso se preguntaron si esas plumas podrían pertenecer a una especie extinta o no clasificada, adaptada genéticamente de manera espontánea a la vida en altitudes extremas. El ADN fue secuenciado y compartido con bases de datos genéticas internacionales. Ningún resultado coincidió, ni en animales actuales, ni en fósiles. Fue como si esas criaturas hubieran aparecido exclusivamente para proteger ese sitio. O quizás, como creían algunos de los monjes locales, siempre hubieran estado allí. Y entonces llegó el hallazgo más desconcertante de todos. Dentro del forro interior de la chaqueta del capitán Rajeev Chandra, envuelto cuidadosamente como si fuera un secreto, encontraron un cuaderno negro de bolsillo, completamente intacto. Lo que había dentro desafió toda lógica. No eran registros de vuelo. Tampoco anotaciones personales. Eran ecuaciones matemáticas complejas, garabateadas a lápiz, acompañadas de dibujos de espirales concéntricas, puertas con símbolos tibetanos, y representaciones tridimensionales de formas geométricas que recordaban estructuras vistas solo en simulaciones teóricas de agujeros de gusano. Los físicos que analizaron las fórmulas quedaron atónitos. Aquellas ecuaciones describían, con notable precisión, un modelo teórico de túnel espacio-temporal, una especie de pasadizo interdimensional como los que hoy se estudian en la física cuántica avanzada. Pero había un problema: esas teorías no existían formalmente en 1989. ¿De dónde había sacado Chandra esa información? ¿Cómo sabía describir matemáticamente algo que aún no había sido propuesto por los físicos más brillantes del mundo? La comunidad científica quedó dividida. Algunos sugirieron que quizás el capitán había tenido acceso a investigaciones no divulgadas, o que aquellas fórmulas eran el resultado de su formación autodidacta. Otros, más cautelosos, plantearon otra posibilidad: el conocimiento no provenía de este lado de la montaña. Y así, el caso del MH-192 se transformó de un trágico accidente aéreo a una historia donde convergen física cuántica, folclore tibetano, especies desconocidas y desapariciones inexplicables. Los hechos no encajaban en ninguna narrativa convencional. Cada explicación científica encontraba su límite, y cada intento de racionalizar abría nuevas grietas en la lógica. Y sin embargo, el lugar seguía allí, inmutable, protegido por aves que regresan cada año, por un viento que sopla en direcciones erráticas, por una montaña que guarda celosamente sus secretos. Los escaladores aún dicen que, en ciertas noches, se puede ver una espiral de luz azul pulsando en la distancia, como si el paso siguiera abierto. Como si alguien, o algo, aún esperara del otro lado. Porque el misterio del MH-192 no ha terminado. Simplemente, ha cruzado el umbral de lo comprensible. Con la llegada de los investigadores, parecía que el misterio del MH-192 se iría resolviendo, capa por capa, como nieve derretida por el sol. Pero en cambio, cada hallazgo cavaba más hondo, revelando que lo ocurrido no solo escapaba a la lógica, sino que rozaba los límites de lo que la ciencia y la razón se atreven a tocar. Entre las ruinas del avión, donde el metal estaba aún fusionado con el hielo de los años, uno de los hallazgos más desconcertantes fue un objeto olvidado entre las sombras de la cabina trasera, una billetera de cuero cuarteado, cubierta de escarcha, casi destruida por el tiempo. Su interior contenía una fotografía, amarillenta por los años pero clara, de un hombre en uniforme, el capitán Rajeev Chandra, abrazando a dos niños. En el reverso, una frase escrita a mano con trazo firme decía: "Se fue a la luz. Nueva vida. No nos busquen aquí". Y abajo, una fecha, 17 de diciembre de 1989, justo un día después de la última entrada en el diario de Johann Steiner. El mensaje no era solo inquietante.
Era una declaración, una advertencia y tal vez una despedida. No fue el único indicio. Poco después del hallazgo del avión, testimonios comenzaron a surgir desde aldeas remotas a los pies del Kanchenjunga. Hombres y mujeres mayores, sabios locales de la región de Khumbu, hablaron con voz pausada sobre algo que llevaban guardando por décadas: la aparición, en los primeros meses de 1990, de personas extrañas. No turistas. No refugiados. Gente que no era de allí, pero hablaba como si lo fuera. Personas que llegaron sin equipaje, sin documentos, que se integraron silenciosamente, con humildad, en las comunidades rurales. Eran pocos. Unos decían que hablaban un nepalí imperfecto, con un acento raro. Otros aseguraban que nunca enfermaban, y que predecían con una precisión asombrosa las nevadas, los deslizamientos y el tiempo. Tenían miradas profundas, ojos de quien ha visto algo más. Y cuando se les preguntaba de dónde venían, solo decían que estaban de paso, o que habían llegado, siguiendo a las aves. Durante años vivieron allí, ayudando en los campos, curando animales, enseñando a los niños canciones que nadie conocía. Hasta que un día, todos desaparecieron. Al mismo tiempo. Sin aviso. Como una niebla que se disuelve al amanecer. Los ancianos del pueblo no se sorprendieron. Solo dijeron: han seguido el viento. Regresaron al otro lado. Lo que realmente estremeció a los científicos fue que algunos llevaban colgantes extraños, amuletos de plata en forma de espiral, casi idénticos a los hallados en la cabina del avión, justo donde terminaba el túnel de nieve. Espirales como las dibujadas por Chandra en su libreta. Como las descritas por los monjes tibetanos al hablar de el paso entre mundos. Y entonces llegó lo inexplicable. Durante el análisis de las plumas encontradas dentro del fuselaje, algunas fueron sometidas a secuencias genéticas avanzadas. El resultado fue desconcertante. Mientras la mayoría eran de águilas del Himalaya, al menos 4 plumas presentaban marcadores genéticos completamente desconocidos, imposibles de clasificar. Las células mostraban estructuras cuánticas alteradas, como si estuvieran interferidas por campos electromagnéticos de origen indeterminado. Para algunos científicos, era solo una mutación. Para otros, una señal de que esas aves no eran del todo de aquí. Pero hubo algo más. El equipo de Mackenzie recibió un paquete en Edimburgo, meses después de su regreso. No tenía remitente. Dentro había un pequeño colgante de plata, finamente trabajado, con la forma de un águila de alas extendidas. En el reverso, grabado con precisión microscópica, solo una línea: el camino está abierto para quienes creen. Encuéntranos al amanecer. Mackenzie no supo qué pensar. Pero sí sabía algo: la expedición al Kanchenjunga lo había cambiado para siempre. No por la dificultad, ni por el hallazgo, sino por lo que no podía explicar. Por lo que todavía lo llamaba en sueños, cada vez que cerraba los ojos y escuchaba el eco del viento entre las montañas. Hoy, el área donde yacen los restos del MH192 es considerada sagrada por los pueblos cercanos. Ya no se refieren a la pendiente como la rueda de la diosa de la muerte, sino como el camino de los pájaros. Una zona de silencio, de respeto. Donde no vuelan drones, ni se alzan banderas, ni se permite el turismo. Solo, de tanto en tanto, se ve una luz. Azul, pulsante. Como una estrella que parpadea en la roca. Y a su alrededor, girando con solemnidad, las siluetas de águilas gigantes, o de algo que se les parece. Los físicos aún analizan las ecuaciones de Chandra. Los geólogos estudian el campo magnético. Y los antropólogos recopilan las leyendas orales de los monjes sobre los Ramtulma, los guardianes alados de los pasos entre mundos. Pero nadie ha encontrado la verdad. O tal vez, como dijo un anciano lama al ser consultado, no es que no puedan encontrarla.
es que no están listos para entenderla.